El monto de la reparación civil, que es lo que fundamentalmente se está cuestionando a través de este pedido de interpelación al ministro de Justicia, que el día de hoy se aprobó en el Parlamento. Bienvenidos ambos. Procurador Ramírez, ¿nos escucha? Sí, buenas noches. Un saludo a todos sus televidentes desde Sao Paulo. Correcto. Nosotros tenemos alguna dificultad, vamos a ir puliendo la calidad del audio. Entre tanto, yo le pregunto a la fiscal Ramírez, perdón, a la procuradora Carrión, si el documento que ha mostrado la señora congresista Jenny Vilcatoma es realmente el acuerdo o las bases del acuerdo de colaboración eficaz que se ha suscrito, que ella dice que aquí dejan, digamos, una serie de ventajas a favor de la empresa Odebrecht que estaban mejor planteadas por Hamilton Castro que con el equipo especial que trabaja ahora en el caso. Silvana, buenas noches y gracias. Buenas noches, Mávila. Debo empezar indicando que ningún documento relacionado al procedimiento de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht ha sido público, porque el marco de la reserva de todo procedimiento especial... ¿Y cuál es el documento que exhibe Jenny Vilcatoma y que dice acá está, acá está, acá está, y es un documento oficial, míralo, lo ha subrayado, le ha puesto resaltador verde, anaranjado y amarillo? Como recordarás, después de la firma, que sí se anunció la firma de este acuerdo, preacuerdo de diciembre del año pasado, se anunció que se había firmado este preacuerdo con las bases generales. Ese documento se filtró de manera irregular. De hecho, la Fiscalía inició una investigación para ver de dónde había surgido esta filtración, pero ningún documento que tiene que ver con el procedimiento de colaboración eficaz se puede hacer público, porque está en el marco de la reserva del mismo procedimiento especial. ¿Es un documento que se puede tomar en cuenta, como ella dice, como base para cuestionar las conclusiones digamos... No es el acuerdo final. No es el acuerdo final tiene más de 1000 folios, ¿no? Este documento que se ha mostrado aquí hoy día en el programa tiene más o menos, creo, 33 páginas, pero el acuerdo final tiene más de 1000 folios y fue el que se firmó en Sao Paulo. Sí, pero ella dice, por ejemplo, que ahí están las bases y que en esas bases Odebrecht había reconocido, ¿no?, sobornos y corrupción en otros proyectos y que luego el equipo especial y la Procuraduría ha eximido a la empresa de ese reconocimiento. A ver, aquí vale la pena hacer una explicación, ¿no? El acuerdo final, o el acuerdo que tiene el detalle de los hechos, los casos, las personas, los datos específicos, es el acuerdo que consta de más de 1000 páginas que se firmó el día 15 de febrero de este año en Sao Paulo. Ahora, lo que sí debemos explicar es que este acuerdo es una propuesta que va a hacer el Ministerio Público conjuntamente con la Procuraduría ante el Poder Judicial para que apruebe, ¿no?, judicialmente todos los acuerdos a que se ha arribado en este documento. Entonces, se ha acordado, o la Fiscalía ha acordado con la empresa, eximirla de la ley 3737, pero esto no tiene vigencia aún hasta que no se apruebe judicialmente. ¿Eso qué significa? Que la ley 3737 aún sigue vigente para la empresa Odebrecht. Pero si se confirmara la presunción de la congresista Vilcatoma de que se exime de esta ley, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo entender que la ley marco para el acuerdo finalmente luego no va a aplicar para Odebrecht? A ver, debemos entender de esta manera la norma. La norma existe en este momento y es la que rige la ley 3737 y su reglamento para el cálculo de la reparación civil. A esta fecha, hoy día, si la empresa dijera, me quiero someter a la colaboración eficaz, a la fecha de hoy tendríamos que calcularle con esa ley y con ese reglamento, ¿no? Luego, ¿no?, que la Fiscalía y la empresa han acordado eximirlo de la norma, tiene que ir al Poder Judicial para que el Poder Judicial finalmente apruebe esto. Si el Poder Judicial aprueba, ¿no?, este acuerdo, entonces la eximencia de la ley significa que la empresa va a estar liberada de varios requisitos o de varios, trámites que traía la ley para su operatividad comercial, como autorización de dinero al exterior, de transferencia de dinero al exterior, autorización de la venta de activos. Esta ley trae... ¿Afectaría el monto de la reparación civil? No afectaría el monto de la reparación civil. ¿Qué tipo de detalles podrían cambiar o beneficiar a Odebrecht a partir de esa eximencia de la ley? Sí. La eximencia de la ley implica que Odebrecht obviamente está liberado del fideicomiso legal que tiene hasta este momento, creado por la norma, ¿no? Estaría exonerado de ese fideicomiso
fideicomiso legal, estaría exonerado de pedir autorización para hacer algunas transferencias fuera del país, estaría exonerado, ¿no?, de pedir autorización al Ministerio de Justicia para la venta de sus activos, porque se supone que ya arribó a un acuerdo con el Estado peruano y va a cumplir con una serie de requisitos y va a cumplir con una serie de condiciones que impone el propio acuerdo para que pueda dársele este beneficio, ¿no? O sea, el acuerdo trae candados que tiene que cumplirse ciertas condiciones, porque si no se cumplen esas condiciones, el acuerdo también señala que se puede revocar el mismo, ¿no? Entonces, se aprueba, no es una carta en blanco, no es un cheque en blanco para la empresa, porque el mismo acuerdo trae candados si es que no se cumpliera con las condiciones que este mismo trae. Sí, quisiera comunicarme ahora sí, ojalá tengamos al procurador Ramírez en la línea. Procurador, preguntarle por el tema del papel del Parlamento y de este pedido de interpelación aprobado. ¿Cómo se ajusta, digamos, a la independencia que entendemos tiene la Procuraduría? Porque, como dice la congresista Vilca Toma, promotora de la interpelación, ustedes dependen del Ministerio. Es decir, ¿cuál es la responsabilidad suya y cuál es la responsabilidad del Ministerio en estos acuerdos que se están suscribiendo para fijar, o en esta manera de aplicar la fórmula para fijar los montos de colaboración eficaz? Muchas gracias, Mávila. En principio, la Procuraduría depende del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, cuyo presidente es el Ministro de Justicia. Pero en el ejercicio de nuestras funciones, los procuradores actuamos con autonomía. Yo tengo el cargo desde varias gestiones ministeriales anteriores, desde la época de la doctora Marisol Pérez Tello, luego el doctor ministro, el doctor Mendoza, luego siguió Salvador Esi y el actual ministro de Justicia. En todo este periodo no he recibido ninguna directiva de ninguno de estos ministros y hemos actuado de manera autónoma en el ejercicio de nuestras funciones. ¿Cómo ha sido la relación con el ministro actual, con el señor Vicente Ceballos? Vicente Ceballos conoce los detalles de cómo se arribó al monto, es decir, usted le ha informado, le ha dado los detalles como para que él pueda responder un pliego interpelatorio en el Congreso. ¿Cómo funciona ese mecanismo de información de ida y vuelta entre la Procuraduría y el Ministerio? Mire, yo al ministro actual como a los anteriores hemos informado de los avances respecto a la reparación civil. Es de conocimiento público que existe el reglamento de la ley 30-137 que establece una fórmula para calcular el monto de la reparación civil. Dentro de ese contexto, hemos informado sobre estos montos, pero que la responsabilidad y la capacidad técnica de fijarlos corresponde a la Procuraduría Pública, que represento, el equipo de procuradores que me acompaña y personal técnico. Por otro lado, me preocupa, el Congreso tiene todo el derecho y respeto la decisión de ejercer el control político. Asimismo, hay que mencionar y poner en claro ante la ciudadanía que por el principio de división de poderes, el control de legalidad sobre el acuerdo de colaboración eficaz le corresponde al Poder Judicial. Es la juez la que va a determinar la legalidad del acuerdo. Si es que los beneficios otorgados a la empresa y el monto de la reparación civil se ajusta a ley. La jueza tiene la palabra final. Aquí el Congreso, aún cuando llegara, pongámonos en el extremo de censurar al ministro Ceballos después de esta interpelación, esto seguiría su curso en el camino legal. Es decir, si la jueza le da la razón a la Procuraduría y considera que es un buen acuerdo enmarcado en la legalidad, el acuerdo se cumple y se ejecuta. Efectivamente, yo no me pongo en esa situación. Yo no creo que la mayoría de los congresistas que han aprobado esta interpelación
tengan una mala intención de censurar. Yo creo que van más en el camino de tener información, y dentro de ese ámbito podemos dar información respecto a la reparación civil. Correcto. Solamente a unos extremos, porque estamos bajo la reserva del proceso de colaboración eficaz. Me preocupa que también las tensiones políticas puedan repercutir en los futuros colaboradores, me refiero a empresas, que ya se estarían sometiendo y que se mantienen en reserva a la colaboración eficaz. Sin embargo, yo soy respetuoso de la decisión del Congreso y el ministro estará yendo en la próxima semana, tengo entendido. Muy bien, procurador, lo dejo porque tenemos un problema, un ruido en la comunicación, pero todavía nos acompaña aquí. Sí. Por favor. Sí. El monto de reparación civil es un cálculo establecido en esta fórmula de reglamento de la ley 30.737. Ese monto sería igual el día de hoy, ¿no? O más adelante. O sea, es el mismo monto que le iba a cobrar a la empresa Odebrecht, y seguíamos el camino de un tortuoso juicio. Bien, lo tengo claro, y ahora vamos a entrar al detalle en los minutos que quedan con Silvana Carrión. Gracias, procurador Jorge Ramírez, por esta comunicación desde Brasil. Lo que dice el procurador es que la ley, además, era una ley aprobada por el Congreso. Es una ley aprobada por el Congreso. Es decir, se aplicaba la fórmula en cualquiera de las situaciones y el resultado iba a ser el mismo. En sede judicial y en sede extrajudicial, conforme lo establecido el reglamento de esa ley. Entonces, esa ley se aplica a todas aquellas empresas que hayan reconocido ilícitos o acto de corrupción o conexos, se tiene que aplicar esa ley. Y entendemos que la ley y el reglamento es una política de Estado para atender un problema, no como trajo el caso Lavallato, que no solamente es un problema legal, es un problema de índole económico, es un problema de índole social, porque había muchos proveedores de las empresas del sector construcción. Si no se llegaba a un acuerdo, Silvana, para ponerlo ya en claro y en sencillo en los minutos que nos quedan, si no se llega a un acuerdo finalmente con Odebrecht, ¿qué capacidad tendría el Estado de cobrar algo a Odebrecht? Sería remota o casi nula, porque si no, la Procuraduría evaluó el escenario de pedir la reparación civil dentro del procedimiento de colaboración. Fuera del procedimiento de colaboración, la empresa Odebrecht tenía un alto riesgo de ser sometida a una insolvencia, con lo cual nosotros no podríamos pedir reparación civil, podríamos litigarla, pero al final... ¿De pagos? Por la cadena de pagos, por los proveedores que podrían someter a la empresa a una insolvencia. Podíamos litigar en sede judicial, pero cuando obtuviéramos la sentencia finalmente no íbamos a poder cobrar porque la empresa iba a estar en insolvencia. Entonces la posibilidad real de cobrar una reparación civil era en el cuaderno de colaboración eficaz y en este procedimiento, que es un acuerdo... el único camino, diría usted, para... Era el camino óptimo. Era el camino óptimo para obtener camino... información y un monto de reparación que posiblemente para muchos pueda sonar menor al impacto real que tuvo el daño que pudo obrar Odebrecht en nuestro país, pero que si ese mecanismo no se aplicaba, perdíamos las dos cosas, la información y la capacidad de la prueba que creo un dólar. Y la prueba que creo que es importante también decirlo, que ya estaba en las investigaciones, que había que salvar también esa prueba, la información que viene, ya se había otorgado y que ya se había ingresado. Pero en términos económicos, digamos, el Estado peruano hubiese litigado con Odebrecht años sin posibilidad de cobrar nada, sin posibilidad de cobrar nada, aun cuando hoy nos suene las facilidades de pago demasiado benévolas. Exacto. Esos plazos que dicen que se dan, que son exagerados. Era el mejor escenario para venir y cobrar una reparación civil. Muy bien, queremos compartir con ustedes, antes de terminar, algunas reacciones en Twitter a propósito de lo que ha sucedido hoy en el Congreso. Aquí hay, por ejemplo, un pronunciamiento de Gilbert Violeta. Quisiera también que buscaran la información publicada por el doctor Luciano López en Switcher mientras leo esto de Gilbert Violeta. Dice: por principio nos opusimos al pedido de Jenny Vilcatoma para interpelar al ministro de Justicia porque no le corresponde al Parlamento evaluar la legalidad del acuerdo de colaboración de Odebrecht con la Fiscalía. Esa es competencia del Poder Judicial.
Comparto la preocupación sobre diversos aspectos del acuerdo de colaboración, pero confío en que será el Poder Judicial quien mejore sus alcances y garantice los intereses del Estado peruano. Tenemos lo pronunciado, lo escrito por Luciano López, dice urgente, el Congreso no debió tramitar interpelación contra Vicente Ceballos. Es inoportuna e inconstitucional. Ministro compone nuevo gabinete. Interpelación se promueve contra el ministro en ejercicio en periodo ministerial determinado que previamente recibió confianza. Explico a través de hilo. Estos son los pronunciamientos que nos han llegado a través de Twitter respecto a este tema y nosotros vamos a continuar profundizando el asunto en los próximos días, porque sin duda se trata de un paso muy importante y necesario para que el país conozca la verdad de lo que ocurrió con Odebrecht. Y parece, y a la congresista Vilcatoma le reitero, aquí no hubo ninguna relación a solas con ningún fiscal. Ella no ha respondido a la pregunta que le dimos de muy buena fuente, si hubo o no una relación con el ex fiscal de Coordinación de Apoyo Internacional, Alonso Peña Cabrera. Pero en cualquier caso, aquí estamos bien plantados y lo único que queremos es lo mejor para este país. Y hacemos las preguntas que tenemos que hacer en aras de eso. Muy buenas noches con todos. Regresamos mañana a las 9 en punto. Pichincha Empresas, tu éxito